Vamos a hablar un poco de este tema que hoy en día pues toma muchísima más relevancia a raíz de todo lo que ha venido sucediendo, por supuesto, a nivel global. Quiero contarles un poco sobre mí. Em, Somos partners de Novasoft. ExaBPO usa la plataforma de Novasoft en diferentes servicios, como es el outsourcing de nómina, y estamos desarrollando un tema relacionado con la atención de las quejas para nuestros clientes. Soy facilitador, como lo mencionó Diana, de la metodología de Lego Serious Play. Llevo ya más o menos un poco más de 5 años trabajando con la metodología. Igualmente hemos hecho, digamos que conozco la metodología desde casi antes que llegara al país, a través de una persona que la trajo y pudimos comenzar a implementarla para trabajar en usarla en diferentes cosas, no solamente en temas de planeación estratégica, sino también en temas como son la mejora de procesos, como también lo es el diseño de la experiencia del cliente y bueno, un sinnúmero de usos adicionales. Estoy certificado por SIT, Systematic Inventing Thinking, una compañía israelí en temas de innovación. Es una metodología bastante interesante, la cual, por supuesto, nos permite ver el mundo con unos ojos diferentes y entender que la innovación no es un tema, podríamos decirlo, como que sale como por arte de magia, donde a veces nosotros vemos en nuestro día a día muchos temas relacionados con la creatividad que tenemos nosotros los colombianos, pero que realmente, y digamos que ahora que hablemos de este tema de transformación digital y todos estos temas, vamos a entender que la innovación es un componente muy importante en lo que hacemos, porque a diferencia de la creatividad soluciona algo por un momento, pero con el tiempo desaparece, no genera valor, y es ahí donde la innovación, por supuesto, toma una mayor relevancia, y adicionalmente a eso, pues genera que se quede, por supuesto, a través del tiempo, a través de los años, y que rompa paradigmas. Trabajo también con la metodología de Business Model Canvas, la cual uso pues no solamente para el diseño y rediseño de negocios y todo el tema relacionado con el diseño y la gestión de la experiencia del cliente. Todas estas metodologías, por supuesto, las unimos para poder trabajar de una forma diferente y poder, por supuesto, generar resultados diferentes no solamente en las compañías, sino lo más importante es logrando que las personas generen cambios en sus comportamientos y que sobre todo, como yo lo digo, es que las cosas pasen de una forma natural y que nosotros hagamos conciencia de nuestras acciones y por supuesto de todo lo que en nuestro día a día, dentro de nuestros roles, debemos ejecutar. Esto es un poco también para contarles sobre algunos trabajos que hemos realizado. Con la Secretaría de Movilidad trabajamos algunos temas relacionados con la experiencia del cliente, temas de planeación estratégica. Aquí ven un ejercicio con la metodología de Lego Serious Play. Esta compañía es Idemia, antes era Morfo Safran. Hemos también trabajado con Nestlé, con Ernst Young, con Bancomeva, con Colciencias, bueno, PricewaterhouseCoopers, una cantidad de compañías. Y este tema de innovación, que de pronto muchos ya lo conocen, actualmente, bueno, esto fue un tema que me parece importante compartirlo, porque este tema surge ya hace unos años. Estamos hablando yo creo que más o menos del año 2009, cuando la Superintendencia Financiera exige a las compañías, al sector financiero sobre todo, por supuesto, que las tarjetas débito de los bancos tenían que estar realzadas con el nombre del cliente. Y es ahí donde entra, si ustedes se devuelven en el tiempo y recuerdan que las tarjetas de débito antes no venían realzadas, sino únicamente no traen el nombre, pero sí traen era el número del plástico, tal como lo vemos en esta. Y comenzamos a mirar y a entender cómo desde la innovación y cómo desde, por lo general le dicen es que hay que pensar fuera de la caja, es por supuesto, digamos que el comentario general, pero algo que hace la metodología es cómo dentro de lo que nosotros tenemos en nuestro mundo podemos encontrar soluciones. Y esta fue una solución que me pareció
y que la vemos obviamente, como yo les decía hace un momento, que perdura en el tiempo y que ya muchas entidades financieras la tienen, y es que a través de no solamente de equipos de diferentes áreas del banco, sino equipos también y diferentes sesiones, perdón, eh, se logró llegar, aplicando la metodología de SIT, a entender que utilizando un principio y unas herramientas de innovación, cuando cogíamos la parte de atrás de donde firmaba uno la tarjeta de débito y llevarla al frente, esto puede sonar muy fácil cuando uno lo cuenta, pero llegar allá no es fácil. Como yo les digo, esto es un tema de herramientas y principios de innovación. Cuando uno coge estos componentes y lleva a que podamos nosotros firmar la tarjeta por el frente, que lo avale la superintendencia financiera, lo avale la bancaria y que la inversión sea, por supuesto, mucho menor de lo que correspondía en ese momento de destruir las tarjetas de débito y hacer el realce como hoy escuchábamos en las reuniones con los diferentes bancos. Hablamos de 1.000 millones, de 2.000 millones de pesos en destrucción de tarjetas de débito. Y esto, por supuesto, digamos que fue una solución que no costó mucho, que ayudó, por supuesto, también a que los índices de fraude disminuyeran, porque la gente no solamente marcaba su tarjeta, sino también la personalizaba. Y como yo se los menciono, pues se logró que durante el tiempo, como lo explicaba hace un momento, más de 11 años, esto sea algo que perdura y que todavía ya uno le entrega la tarjeta y uno mismo la personaliza, la marca, y obviamente funciona y lo siguen replicando las demás entidades financieras. Entonces, esto es un poco por contarles temas que hemos trabajado y que, por supuesto, como yo les digo, se siguen haciendo y que digamos que hoy en día estos tres temas y sumados con todo lo que es la transformación digital a raíz de la pandemia han tomado muchísima mayor relevancia en nuestro quehacer diario. Voy a comenzar por devolver un poco de la historia y yo quiero que ustedes se devuelvan y recuerden esta imagen. Estamos hablando del 11 de septiembre del año 2001 y hace ya casi 20 años. Recuerdo mucho que yo trabajaba con Bancolombia como jefe de seguridad en el piso 15 y en ese momento oía la radio y cuando oía la radio oía en su momento a Julio Sánchez Cristo contando y narrando todo lo que venía sucediendo en el World Trade Center y las Torres Gemelas. Y creo que es una de las escenas que más nos impacta, no solamente, por supuesto, por la magnitud, sino ver todo lo que sucedía ese día en diferentes partes de los Estados Unidos. Esto, para mí, hace que los temas de transformación digital y esto que ahora le damos un nombre, por supuesto, de la cuarta revolución industrial y todo eso, vengan desde mucho tiempo atrás. Y es que en ese momento, cuando sucedió esto, nosotros, y yo diría que casi todas las entidades, comenzamos a trabajar en lo que se denominan los planes de contingencia. Y recuerdo mucho en ese momento también que lo primero que nos dijeron las directivas del banco es, oiga, si eso llega a suceder, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir operando nuestras oficinas? Si nos llegan o no nos dejan entrar al edificio, ¿qué vamos a hacer? Y en ese momento nosotros montamos algo que se llamaban los centros alternos de operaciones. Obviamente somos muy buenos dándoles nombres, eran el CAO, y comenzamos a montar unos sitios donde podíamos tener, por supuesto, la operación alterna. Teníamos el soporte de una planta eléctrica, adicionalmente a eso, computadores, aires acondicionados, bueno, y todo lo necesario para que, por decirlo así, la operación y el back office del banco pudiera continuar. Pero resulta que, si se dan cuenta, en marzo de este año, y por supuesto diría, no podemos decir que solo en marzo, pero este año todo esto cambió. Nosotros antes de la pandemia veníamos haciendo todo, yo diría que muy tranquilos, estábamos sin ningún inconveniente, los procesos, nuestras operaciones venían funcionando. Yo podría decir que con algunas fallas de tecnología, que se cayó el sistema, que la conexión no está funcionando, y estábamos, diríamos, en medio de todo tranquilos, no pasaba nada. Pero la pandemia, esta enfermedad, esto que hizo que el mundo se detuviera, nos hizo, yo diría que, y es que hay un término que se está usando ahora y es reinventarnos.
y es un término con el cual yo choco un poco, porque esto es algo que si ustedes se ponen a pensar, con este ejemplo que les estoy dando, esto pasó, o sea, digamos que hace 20 años pasó algo que fue gravísimo. Y a partir de ese momento debimos haber comenzado en todos estos temas de transformación digital y prepararnos, por supuesto, para que el día de mañana pudiéramos trabajar como lo estamos haciendo ahora desde nuestras casas, sin tener que recurrir al afán de tener que, como dicen ahora, reinventarnos, que ahí es donde yo choco, como les digo, un poco con este término. Y la pandemia hizo que, si ustedes también se ponen a mirar, a revisar, eh, ejemplos digamos, de cosas que usan en el día a día, no solamente en su parte laboral, sino en sus casas, inclusive con el estudio, con los hijos. Miren empresas, miren papelerías, por ejemplo, que a mí me llevó la sorpresa ver cómo algunas papelerías sencillamente cerraron. Si ustedes miran, Office Depot se fue del país. Eh, la pandemia mostró que los procesos, o sea, que a pesar de que tenemos procesos, la documentación no está totalmente alineada y no está, yo diría que completa con una situación real. Y aparte de eso nos mostró que muchos de esos procesos pues no están automatizados, que a veces también todo esto lleva a que las personas no sepan en esos momentos qué hacer. Y es ahí cuando nos damos también cuenta que tenemos un camino inmenso, y esto no es un tema de nosotros como compañía, sino a nivel de Colombia, que tenemos un camino larguísimo por recoger en temas de transformación digital. Aquí, obviamente, yo debo hacer una acotación a esto, y es que cuando uno mira, por ejemplo, todos los sistemas, los softwares, las plataformas que hay, es importante, y yo digo, dejarle a los expertos en esto que se encarguen, por supuesto, de diseñar estos sistemas basados en la nube, que nos permita trabajar desde cualquier punto, sin necesidad de, como en este caso que nos pasó, que un día nos dijeron, qué pena, pero no pueden volver a salir a la calle. Y no, pero es que necesito ir a aprender el servidor de la oficina, o necesito ir a aprender el aire acondicionado para que no se me recalienten los servidores. Y le dicen a uno, no, señor, no puede salir, se tiene que quedar en la casa. Entonces, obviamente hay que darle el espacio para que las compañías que se encargan de desarrollar esto lo hagan. Y obviamente, pues aquí encontramos, por supuesto, a Novasoft, que es una compañía que lleva pues más de 30 años en el mercado, trabajando y desarrollando pues una suite muy completa de productos y de servicios, por supuesto, basados todos en la nube. Y en este momento, yo diría que cuando comenzó este tema de la transformación digital, esa tortuguita que llevamos dentro de las compañías, pues tocó montarla aquí en una patineta y ponerla a acelerar para que pudiéramos comenzar a ponernos a la par de lo que se nos vino, diría yo, de una forma intempestiva. Y es obviamente, bueno, y ahora que desde nuestra parte organizacional, ¿qué vamos a hacer? Y no quiero separar esto de la parte personal, porque en la parte personal también nos está generando un alto impacto. Y obviamente nosotros hablamos mucho de transformación digital, se oye hablar mucho de transformación digital, pero aquí yo les hago una pregunta a ustedes, y es que nosotros como personas, ¿qué tan digitales somos? ¿Qué tanto nos apropiamos de la tecnología? ¿Qué tanto la conocemos? ¿Qué tanto la usamos? Y eso es importante, porque cuando se habla de transformación digital, lo que uno dice es, y las empresas dicen, es que tenemos que montar esto, tenemos que implementar el software, la tecnología, pero eso es un tema que va en la cultura, no solamente de la organización, sino de las personas. Y es allí donde uno juega un papel importante, porque si uno no sabe manejar bien un computador, si uno no sabe manejar bien un celular o una tableta, pues obviamente es cuando comienzan a haber unas brechas que hacen que uno se comience a quedar. Y eso es ahora que necesariamente y obligatoriamente se volvió, yo diría, un tema mandatorio dentro de las organizaciones. Todos debemos conocer y apropiarnos de la tecnología. Entonces, bien, las preguntas acá fueron, y esto es para ustedes, para sus organizaciones, es, ¿los planes de contingencia funcionaron? O sea, digamos que en el momento en que ustedes les dijeron, vayan a sus casas, eh, llévense equipos, miren las conexiones a Internet, y comienza todo este tema, por supuesto, de un momento a otro, a moverse a los hogares. ¿Cómo funcionó? ¿Fue rápido? ¿Fue sencillo?
no hubo contratiempos, porque obviamente esto, uno de los contratiempos que yo creo que todos hemos tenido ha sido la conexión al Internet. Por supuesto, las compañías de telefonía. Eh, yo he tenido la oportunidad de hablar varias veces con ellos por diferentes temas y claramente la demanda se ha disparado y se han dado cuenta que no estaban con la cobertura necesaria y han tenido que comenzar a correr también para lograr llegar a diferentes sitios donde de pronto tenían una conexión con algunas megas, pero resulta que no eran suficientes porque ahora todos estamos trabajando desde la casa. Y esto también, por supuesto, nos debe llevar a que revisemos y pensemos si las compañías, aparte, digamos, de entender, eh, y esto lo quiero que lo vean desde el punto estratégico, desde la planeación estratégica, y es que cuando uno tiene estos, diríamos, agentes, y uno hace su planeación estratégica y dice, bueno, ¿qué agentes podrían llegarnos a afectar nuestra operación? Y una de las cosas, pues claramente más sorprendentes es que yo diría que ninguna compañía, salvo un ejemplo que encontré en un periódico que fue Wimbledon, tenía dentro de su planeación estratégica la pandemia. Y aparte de eso, perdón, tenía, digamos que el caso de Wimbledon tenía una póliza que le cubría este tema de la pandemia, pero en ninguno de los, y esto es también de la experiencia, en ninguno de los ejercicios de planeación estratégica que yo he acompañado, se incluyó como un agente que llegara a impactar esto que sucedió. Entonces, cuando uno hace esta planeación estratégica, que todos la realizamos, que todos en el día a día, pues sabemos que existe, que tenemos que apuntarle a un norte año tras año, pues existen factores de riesgo y ahí es ahí donde uno debe entender si estuvieron o no estuvieron mapeados. Y claramente es en este momento donde tenemos que comenzar a acelerar los procesos y transformarlos de acuerdo a lo que está sucediendo. Adaptar, vuelvo y le digo, no es reinventarse, porque si vemos el caso y voy a poner un ejemplo de un restaurante que es Crepes and Waffles. Crepes and Waffles toda la vida sabía que existían los domicilios, eso no es un tema nuevo, pero ellos no estaban o no querían llevar sus productos porque por la presentación, porque cuando el crepe llega a la casa entonces llega deshecho. Eh, y resulta que tuvieron que adaptar su negocio para que tal cual como uno va a un restaurante a comerse un crepe, que yo diría que es una de las comidas más complicadas de llevar en un domicilio, así como los helados, como los conos que uno arma, se come en el restaurante, pues tuvieron que adaptarse. Entonces, si se dan cuenta, más allá de reinventarse, es adaptarse a esta nueva realidad. Y una cosa adicional es que ustedes creen que esto se va a acabar cuando ahorita en diciembre o se va a acabar en enero, cuando salga la vacuna o en junio, cuando comience el año entrante a llegar a Colombia. Yo creería que es un tema que va a continuar y que va a permanecer en el tiempo por mucho, mucho, mucho más. Y yo esperaría que esto fuera la última pandemia que nosotros eh, tengamos que enfrentar, porque claramente el impacto que ha tenido para todos nosotros, no solamente vuelvo y lo reitero, desde el punto profesional, sino personal, en nuestras familias, en nuestros hijos, ha sido grandísimo. Y yo esperaría que fuera la última, pero nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que, como yo les decía hace un momento, pensar estratégicamente y tácticamente en que este es un tema que no va a parar acá, que obviamente la pandemia, mientras digamos, se desarrolla la vacuna, obviamente los picos que vienen, porque además esto no es un tema nuestro solamente, sino esto es un tema global. Si tenemos operaciones con otros países, pues también muy seguramente eso nos va a impactar mucho más, porque vemos el caso en Europa, donde ya están volviendo a mirar otra vez que van a tener que ya comenzar a cerrar bares y a tomar otras medidas. Entonces, este es un tema que nosotros tenemos que estar preparados y que tenemos que mapear, por supuesto, desde nuestra planeación estratégica. Y esto es sencillo, debemos planear estratégicamente desde el futuro, y es que tenemos que prever situaciones que puedan suceder. La planeación estratégica no es solamente hacer un balance scorecard y obviamente definir unos objetivos y cumplirlos, sino también qué cosas, también, perdón, tener en cuenta qué cosas pueden llegar a afectar nuestra operación. Y quiero comenzar, continuar, perdón, con algo que yo creería
pensando cuando estaba armando toda esta presentación, en cuál ha sido el objeto tecnológico que más ha evolucionado en los últimos años. Y recuerdo mucho, más o menos el año 2005, cuando Nokia comenzó a sacar una línea de celulares que yo creo que todos tenemos en nuestras mentes, eran celulares que tenían un aguante y que uno encontraba una gran variedad de celulares que obviamente servían para todo, porque además venían diseños no solamente desde el más sencillo, sino unos muy sofisticados, muy bien diseñados. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la evolución que ha tenido este dispositivo, el celular, yo les puedo asegurar una cosa, y es que nosotros salimos a la calle y esto es obviamente algo que yo digo, me pasa con frecuencia, y es que no me da miedo irme a la calle sin la billetera, pero se me queda el celular e inmediatamente sí me devuelvo por él. Porque si nosotros vemos el potencial que tiene este dispositivo, es que ahí tenemos, yo diría que literalmente todo, absolutamente todo lo necesario para uno realmente estar en el día a día. Yo vuelvo y se los digo, si necesitamos fotografías, tenemos una muy buena cámara. Si necesitamos, por supuesto, si vemos las aplicaciones de los bancos, DaviPlata, Nuki, bueno, todas las billeteras que ahora tenemos, pues ya ni necesidad ni siquiera sacar la billetera. Tenemos obviamente la nube donde podemos cargar, escanear nuestros documentos. Entonces, ahí me vuelvo a la pregunta que les hice hace un momento, es ¿qué tan tecnológicos somos nosotros? Porque pues el celular, yo digo, no es solamente para hacer llamadas, sino el celular es un elemento que se volvió, por supuesto, esencial y que genera a nivel corporativo una productividad bastante interesante. Y vamos por supuesto, a ver varios ejemplos relacionados con todo esto. Mirando el tema de la tecnología, encontramos que ha venido, yo diría que han venido floreciendo cosas que antes habíamos escuchado en temas tecnológicos. Voy a comenzar a adentrarme en cada una de ellas, porque las tenemos en nuestro día a día, y resulta que esto ha comenzado, por supuesto, a ser ahora un factor esencial desde nuestros procesos y desde la forma como nuestras organizaciones funcionan. Cuando hablamos del tema de la Big Data, yo les cuento también un poco de mi experiencia. Hace más o menos unos 6 años que trabajé con una operación de nómina que nosotros éramos partners de ADP, que es una de las compañías de nómina más grandes del mundo, si no es la más grande. Y nosotros procesábamos las nóminas de diferentes compañías que llegaban, que negociaban a nivel global. Para darles un ejemplo, Apple, cuando llegó la operación a Colombia, nosotros la recibimos a través de esa operación y hicimos la implementación y posteriormente la operación. Pero desde ese momento yo decía y entendía que es que el outsourcing de nómina tiene que evolucionar, porque realmente los sistemas ya están diseñados, pero nosotros no nos sentábamos a pensar qué pasa con toda esa data que se genera, por supuesto, del procesamiento de la nómina. Y es que, si ustedes se ponen a pensar, nosotros generamos data todos los días de nuestras vidas. Lo que sucede es que esa información, que puede ser estructurada o no estructurada, que pues la gran diferencia, digamos que entre las dos, es que la no estructurada es esa información que está ahí sin ningún orden. Por supuesto, es importante que las empresas empiecen a entender qué deben hacer con la data que se desprenden de los procesos y qué uso le van a dar. Porque aquí traigo un ejemplo que me parece, pues, que venimos nosotros trabajando a través de EXA y de una compañía que se llama Índices, porque queremos también ver cómo llevamos el tema de la experiencia del cliente a un nivel siguiente. Y no me quiero adelantar, ahora les voy a mostrar, pero encontramos que, y cuando yo estaba trabajando también con Davivienda, encontramos, perdón, que cuando trabajamos en la experiencia del cliente hace ya casi 10 años, toda esta información, la voz del cliente, las encuestas que se hacían, y nosotros decíamos, bueno,
y comenzamos a masear, yo digo, todos esos datos y a entender qué es lo que nos querían decir, perdón, qué es lo que nos querían decir nuestros clientes, cuáles eran sus necesidades, entender que hay unos segmentos de clientes, entender que esos segmentos tienen diferentes necesidades y que obviamente necesitan o quieren un trato diferente. Entonces, es ahí donde toda esa data, como yo les digo, aplicado a dos procesos, pues que les cuento, uno el de Nomini, por ejemplo, el tema de la experiencia del cliente, pues nos lleva a que comencemos a trabajar en nuevos productos y en nuevos servicios. Ahora, si ustedes me lo preguntan, se volvió, por ejemplo, un tema importantísimo trabajar en la experiencia del empleado. ¿Y desde dónde se trabaja? Pues desde ahí, desde, digamos, una gran parte la tenemos nosotros desde el procesamiento de la nómina. Otra gran parte de la información sale, por supuesto, de todas esas evaluaciones que hacen al interior de las empresas, donde el funcionario es evaluado, o más bien los jefes evalúan al grupo de personas y viceversa. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todos estos resultados? Pues bueno, hay que comenzar a entender qué es lo que está pasando, qué quiere la gente, en qué tenemos que trabajar, en la experiencia del empleado y adicionalmente eso, en las carreras que debemos desarrollar al interior de las organizaciones de la gente que trabaja con nosotros. Entonces, hay un campo de acción grandísimo y que, por supuesto, como se los digo, la información está ahí y tenemos que usarla. Lo siguiente es las redes sociales. Las redes sociales, para mí, pues si también miramos un poco el tiempo atrás, pues no solamente, y eso es mi opinión muy personal, no solamente para publicar, yo digo, cosas personales, sino cada red social tiene un objetivo diferente. Y es importante esto porque resulta que las redes sociales, al final de cuentas, pues reflejan quién soy yo, cuáles son mis gustos, cuáles son mis hobbies. Pues claramente es un medio altísimo de contacto e inclusive uno busca mucha información ahí relacionada con negocios, con inquietudes que uno tiene, obviamente, en el tema de hobbies, pues uno se hace grupos para estar en esos grupos de hobbies y compartir experiencias y obviamente llevar todo ese, digamos que un conocimiento personal, pues, y se los digo desde esta parte, llevarlo a las redes. Y cuando uno lo mira desde el campo profesional, pues también es importante porque hay compañías incluso que miran las redes sociales de uno cuando hacen procesos, miran a ver qué postea, miran a ver quiénes son sus amigos. Entonces, las redes sociales toman una relevancia porque hemos visto, y si ustedes también recuerdan el año pasado, en noviembre cuando hubo el famoso cacerolazo, recuerden lo que pasó por WhatsApp. Sencillo, un mensaje y comienza uno a reenviarlo, a reenviarlo, a reenviarlo, a reenviarlo, a reenviarlo. Y eso comienza a minar, porque yo se lo puedo mandar a una persona y resulta que, o a 3 personas, esas 3 personas se los mandan a 7 más y eso comienza a ser un tema exponencial. Y si ustedes ven, tiene un poder grandísimo. Y ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad también inmensa, porque debemos entender, también, vuelvo y lo digo, la responsabilidad que tenemos cuando compartimos contenido, de filtrarlo y obviamente de saber de que lo que estamos publicando es cierto. Entonces, las redes sociales es un canal grandísimo, por supuesto, de comunicación, con un alcance, yo diría que inimaginable, y que tenemos que saber aprovechar muy bien desde nuestras empresas, desde nuestras organizaciones. Y cada red social tiene, como se lo dije hace un momento, pues un objetivo muy diferente en el cual tenemos que ser muy acertados en la comunicación y en el lenguaje que vamos a manejar. Estas cosas, y ustedes, pues no quiero pasar sin dejarles este slide, porque la tecnología y todo lo que nosotros manejamos a través de las redes sociales hacen que constantemente nos estén bombardeando de información. Estamos hiperinformados, estamos hiperconectados, y si ustedes se dan cuenta de ese tema de que es que yo no sabía, no estaba enterado, pues casi que se acabó, porque no solamente las redes sociales, uno pone en un buscador una noticia, pues ahí está y uno puede indagar. Entonces, tenemos un mundo en nuestras manos gigantesco que tenemos que saber cómo lo amasamos y cómo lo usamos en beneficio, por supuesto, nuestro. Adicionalmente a esto, perdón que me pasé de slide,
Está por supuesto la nube también, el cloud computing. Y es que yo quiero que, por supuesto, piensen desde la parte primero de la personal y después vamos por la parte organizacional. Y es que cuando uno compra, por dar un ejemplo, la licencia de Gmail o compra la licencia de Office, pues ambas traen integradas, por ejemplo, temas de la nube. Y eso es algo que está ahí, pero que nosotros no le damos un uso. Porque la nube es una cosa que también ha llevado a que, por ejemplo, antes uno compraba un disco duro externo para mantener y guardar información y resulta que ahora uno puede ponerla toda y tenerla allí, arriba, y tener acceso en cualquier momento a sus documentos, a información que necesite de su compañía. Si uno mira en temas de cloud computing, está pues el OneDrive por ejemplo, de Office, está el Google Drive de Gmail, está, también tenemos el SharePoint, que es otra cosa muy diferente, pero resulta que esa tecnología está ahí, pero no le damos el uso adecuado y las organizaciones pagamos pues un valor muy importante porque estas licencias no son baratas, pero sencillamente no las usamos. Y otra cosa importante es que, como el caso de Novasoft, que tiene su plataforma cloud, la cual nos permite acceder desde cualquier lugar, sin necesidad, por supuesto, de tener que conectarse, digamos que ir a un sitio puntual para conectarse, sino si yo estoy viajando, si yo estoy en otro país, puedo acceder. Eso es clave y a nivel de negocio es ahí donde tenemos que estar. Tenemos que tener productos, servicios, plataformas que estén basadas en la nube para que cuando suceda lo que está pasando ahora, pues no tengamos que mirar y los servidores, mirar a ver qué pasó, mirar y a ver cómo me conecto, sino sabemos que podemos tener la tranquilidad de trabajar desde cualquier lugar. La realidad aumentada. Esto es algo que como yo les decía hace un momento, hace varios años lo vi funcionando nosotros también en el Banco de Hacienda a través de la aplicación de celular. Uno podía agregar información, digamos que como lo ven ustedes acá, es, es información adicional, eh, virtual, ¿sí? Que nos permite obviamente identificar diferentes, en ese caso eran diferentes puntos, dónde están los cajeros, dónde están las oficinas del banco. En este caso la realidad aumentada, aquí en este caso puntual, si ustedes lo ven, nos está generando publicidad, nos está mostrando en qué servicio público estamos usando, podemos calificar al conductor. Este tema de realidad aumentada es algo que bueno, y no me voy a adelantar, pero digamos que muy de la mano con esto, que es la realidad virtual, la cual nos lleva a cualquier parte que nosotros queramos estar. Nos lleva, por supuesto, desde nuestras casas, desde donde estemos, nos lleva al mundo que queramos. Diría yo que son dos tecnologías que van a tomar mucha relevancia a nivel educativo, porque obviamente si miramos todo este tema, pues el uso, digamos, de estas dos tecnologías va a permitir, y pensemos de pronto en aquellos casos, discúlpenme, donde, oiga, no, es que, no sé, queremos mirar cómo funciona y desde el punto de vista, por ejemplo, de los médicos, de los que están estudiando, de mirar una enfermedad o de mirar cómo funciona algún órgano del cuerpo. Esto funciona perfectamente, e incluso para nuestros hijos en los colegios, de que estén metidos en un salón virtual, que puedan ver dónde están sus compañeros, que puedan, obviamente, cambiar de ambientes. Estas dos tecnologías son dos tecnologías que yo les digo, en mi opinión, deben tomar mucha mayor relevancia dentro de lo que es la educación. Obviamente, tienen otros usos, como yo les dije hace un momento, el médico, de exploración, bueno, tiene una cantidad de cosas, pero yo creería que ahí es donde va a tomar mucha más relevancia. La inteligencia artificial, y esto es algo que también, no sé si ustedes habían visto a Sofía, esto es un humanoide, que ya digamos el nivel de avance al que ha venido, por supuesto, evolucionando es este tipo eh, de tecnología, es que si se dan cuenta ya los gestos, el comportamiento, las respuestas. Hay muchos videos en internet que muestran la capacidad que tiene y que también vemos
vemos en China, si uno mira los videos, ya lo están usando para atender a las personas y obviamente comenzar a contrarrestar temas del contagio. Entonces, esto es una tecnología que, que a mí me sorprende porque pues hace muchos años de pronto uno se preguntaba y uno decía, uno veía las películas y decía, ¿en qué momento vamos a ver esto? Y estamos en pleno, en 2020, viviendo cómo esto pegó un brinco gigantesco y nos está llevando a encontrarnos con cosas que antes para nosotros solo, como yo les decía, lo veíamos en las películas, pero ahora es parte de la realidad y muy seguramente vamos a comenzar, y la vez pasada viendo un gran premio de Fórmula 1 me encontré con la sorpresa que es que los premios los entregaron robots. Yo decía, estamos definitivamente, o sea, el brinco, el salto que pegamos a nivel tecnológico fue grandísimo. Eh, Otro tema también adicional tiene que ver con la automatización de robótica de procesos. Y esto es algo que a nivel de lo que, digamos que de lo que hacemos, del tema de, y vuelvo al ejemplo nuestro de nómina, al tema de la atención de quejas, creo que la robótica aplicada a estos procesos es muy útil. Realmente esto lo que nos permite es que algunos de los procesos que por lo general hacen las personas, que son como muy, podríamos decirlo, secuenciales, ¿sí? No requieran como tal de un humano, sino que lo pueda hacer la robótica. Esta aplicación que ustedes ven ahí, que se llama Wasabi, yo la uso mucho porque resulta que a veces, no sé si les ha sucedido, que a veces uno en las noches y preciso bien tarde se acuerda uno que tiene que enviar un mensaje de WhatsApp. Esta es una aplicación que funciona puntualmente con WhatsApp. Los invito a que la revisen, que la descarguen. Hay una versión gratuita y una versión paga, pero lo que hace esta aplicación es que, y ahí pueden ver cómo funciona este tema de robótica aplicada a los procesos, uno puede programar un mensaje, eh, obviamente redacta el texto, selecciona a la persona que quiere enviárselo, selecciona la hora. Si usan WhatsApp o WhatsApp Business, seleccionan por dónde quiere enviarla y lo dejan programado. Cuando llega la hora, van a darse cuenta en la pantalla de su celular cómo el programa comienza a abrir las diferentes secuencias para poder hacer el proceso completo del envío del mensaje. Incluso si uno quiere decirle, oiga, avíseme antes y yo soy el que le doy el ok para que lo envíe, también lo puede realizar uno. Pero aquí nos encontramos un tema muy importante porque hay procesos que yo, digamos, desde la atención de quejas, se pueden llevar a esta automatización. ¿Cuáles procesos? Por darles un ejemplo, cuando uno tiene una reclamación de un doble cobro que le hacen en su tarjeta de crédito. ¿Qué puede hacer, qué puede hacer esto? Pues el proceso lo que hace es que verifica en una planilla o en una planilla, me refiero a un Excel, el doble cobro. Si está la referencia, se devuelve y obviamente lo genera, digamos que ya para ingresarlo en la contabilidad y que en la noche se le haga el reintegro al cliente. Entonces, aquí es cuando comenzamos a entender que este tema de robótica, sobre todo aplicada a los procesos, nos debe llevar a generar muchos beneficios y obviamente a mejorar eficiencias dentro de lo que hacemos en nuestro día a día. El Internet de las cosas. Esta es una foto que tomé en Catronics, donde, pues, bueno, no había tenido la oportunidad, eso ya fue hace un par de meses, donde no había tenido la oportunidad de encontrarme la nevera, la había visto, pero no la había visto físicamente. Y pues claramente me sorprendió también, y cuando uno mira, digamos que todas las aplicaciones que tienen, pues uno encuentra que puede hacer domicilios de Rappi desde la nevera, que puede poner música desde la nevera, que puede navegar desde la nevera, pero pues claramente aquí el Internet de las cosas y lo que hace esta nevera es conectarse para darnos, y como ustedes ven en esas cámaras, uno puede verificar qué tipo de cosas o qué cosas se nos están acabando para hacer el domicilio y por supuesto eh, poder hacer el pedido. Pero adicionalmente a eso, este tipo de tecnología nos está llevando a generar información adicional y por supuesto generar control y que estos dispositivos nos brinden a nosotros más, como lo dije al principio, más datos adicionales para poder
obviamente, facilitarnos la vida en, en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, em, bueno, esta nevera, como yo les dije, es de Samsung, es una cosa que me pareció supremamente interesante. No he visto acá en Colombia otra diferente, pero el Internet de las cosas está. Uno mira que inclusive cuando usamos el teléfono con el Siri o con el Google, OK Google, encontramos cómo ya, por supuesto, comenzamos a operar nuestra casa a partir de comandos. Cómo podemos prender las luces, cómo podemos apagarlas, cómo sin necesidad de estar en nuestras casas podemos verificar si una chimenea o un fogón de la casa quedó prendido. Igual pasa, por supuesto, en nuestras empresas, cuando hay este tipo de automatizaciones y si uno se remite, y miremoslo desde los supermercados, que a veces ve uno las cámaras, digamos en el Éxito, las ve por cada uno de los corredores, resulta que esas cámaras, pues sí, tienen una función de vigilancia, pero adicionalmente a eso están tomando la cantidad de personas que van por los pasillos e identificando si es hombre o mujer, y esa es información que después comienzan ellos a usar para obviamente proveer de ropa o de lo que, digamos que el tipo de necesidades que van identificando en las personas. Y ahora también lo que está viendo uno con las cámaras es que, pues a raíz de la pandemia, las cámaras no son solamente para también ver temas de seguridad, lo que les acabo de contar, sino también temas de tomas de temperatura. Entonces, este tema del Internet de las Cosas coge mucha más fuerza. Como yo les decía al principio de esta conversación, el celular no es un aparato cualquiera, es un aparato que tiene una capacidad inmensa y que como se dan, todo lo tenemos nosotros en nuestras manos. Tenemos un poder grandísimo y yo los invito porque desde ahí, desde ese dispositivo que usamos en el día a día, digamos que tenemos una herramienta grandísima para ser más productivos también en nuestro quehacer diario. Las impresoras 3D, acá pues digamos que hay, pero vuelvo y le digo, esto todavía no es un tema que uno ve en el día a día, pero uno ya ve que elaboran prótesis, uno ya ve que se elaboran repuestos, uno ya comienza a ver que diseñan casas a partir de impresoras 3D. Levantan los muros, los imprimen como lo quiere, me gusta este diseño y obviamente lo imprimen y uno lo hace como le gusta. Entonces, esta tecnología, a pesar de que yo se lo digo acá en Colombia, pues todavía no es tan fuerte, por supuesto, pues ya comienza uno a verla en otras partes del mundo. Los drones ahora, ustedes han oído también mucho y los han visto recientemente, la policía usándolos acá en Colombia con las manifestaciones para identificar a las personas. Ahora con el tema de la pandemia, esto es algo que Amazon ya está comenzando a probar para hacer las entregas de sus pedidos. Y bueno, como yo les dije también al principio, a nosotros acá en Colombia nos falta un recorrido muy grande en estos temas, porque hay cosas que tenemos a la mano, pero que obviamente falta la reglamentación necesaria para poder hacer uso de estas tecnologías. Eh, Drones, digamos que no solamente lo vemos en esto, lo hemos visto ya en usos militares, lo hemos visto inclusive para temas de conteo de ganado. Entonces, el uso que tienen este tipo de tecnologías también es muy amplio. En un ejercicio que hice inclusive recientemente con una universidad, eh, surgió una idea que me pareció muy interesante porque dentro del ejercicio, una de las empresas de una persona de allí, ellos hacían transporte de medicina que tenía que estar a una muy baja temperatura para sus pacientes. Entonces, llevársela de un punto a otro y tenía que llegar a una temperatura específica y por el tráfico de Bogotá a veces eso no pasaba. Y claramente, pues los drones era la solución adecuada, pero el problema más grande que se encuentra uno acá es que no hay una reglamentación para este uso. Pero sí es una tecnología eh, impresionante, porque pues vemos de todos los tamaños, pequeñitos, grandes y obviamente hasta aviones no tripulados. Y esto, como se los digo, y se los vengo diciendo, digamos que a través de esta conversación, hace también que nosotros entendamos estas tecnologías, pero adicionalmente también tenemos que entender que, y esto debe ser claro, que no todas las metodologías son aptas para nuestras organizaciones, ¿sí? Pero sí es, por supuesto, conveniente
investigar un poco más, entender. Los invito, hay una serie muy interesante que está en YouTube que se llama Artificial Intelligence, que la dirige Robert Downey Jr. y se la recomiendo porque son varios capítulos y ahí encuentra uno ejemplos de cosas inimaginables, cosas que obviamente sorprenden y cosas que yo diría que a veces uno se pregunta, oiga, ¿esto existirá? Y resulta que ya en alguna parte del mundo efectivamente existe y lo están usando. Nosotros miramos y trabajamos en la transformación digital. Hay varias cosas que no podemos dejar de lado cuando queremos hacer implementación de estos temas. Uno, como yo les dije al principio, tiene que ver con la innovación. La transformación digital debe ser sobre todo innovadora, debe ser sobre todo llevar a que nosotros podamos ser muy eficientes, a eliminar dobles procesos. A veces a uno le pasa que uno va a una reunión, entonces tiene su cuaderno y luego llega y transcribe lo que pasó en la reunión. Y ese tipo de cosas yo digo, pues ya con la tecnología no debería pasar, porque tenemos formas y uno mira, como yo les dije también, cada plataforma diferente trae su medio para tomar notas en línea, en el momento. Entonces uno mira el OneNote de Office y si uno mira aplicaciones para el celular, para todo, ya uno puede tomar notas desde su dispositivo y no tener que llegar a transcribirlas. Y sobre todo, más importante, que si el día de mañana se me queda el cuaderno en algún lado, uno dice, ay, ¿dónde dejé los apuntes? No, en la oficina. No, no necesita porque tiene todo guardado en su dispositivo. Lo segundo, pues obviamente que esto me voy a ir para la parte inferior, que es la generación de valor, y es que cuando hablamos de transformación digital, no es solamente a nivel interno, no es que entonces ahora somos mucho más eficientes nosotros, sino es cómo nuestros clientes nos están percibiendo. Si estamos mejorando en los tiempos de entrega, en los tiempos de respuesta, si estamos facilitando, porque además ahora, yo hace muchos años, y creo que este no es un tema nuevo, pero recuerdo cuando el gobierno comenzó a trabajar en acabar con esos procesos que eran ineficientes, inclusive desde los bancos ese tema, cuando uno lleva, no sé, 15 años como cliente de un banco y le dicen, señor, es que tiene que traer copia de la cédula al 150%. Pero si ya me conocen, ahí está la cédula, ¿para qué me la vuelven a pedir? Entonces, cuando uno tiene que entender que tenemos que evolucionar y que tenemos que generar valor y que obviamente con todo esto, con los datos, tenemos que conocer a las personas y a nuestros clientes y brindar experiencias diferentes. A mí me llamó la atención que lo pusieran a uno ir de pronto en estos momentos, o sea, es que tiene que ir a una notaría o es que tiene que mandar a autenticar y uno dice, pero es que no se puede salir, esto cambió. Y algo que debe desembocar y que debe, yo digo, terminar en un punto bien importante es en la excelencia operacional, porque la excelencia operacional refleja de punta a punta cómo nosotros estamos articulados internamente dentro de una organización y cómo esa excelencia operacional se ve reflejada en lo que dicen nuestros clientes y cómo nos ven ellos. Y comparen, miren ustedes los servicios financieros, que todos tenemos acceso. Miren, por ejemplo, el tema de las compañías de celular, qué tan fácil es comunicarse, qué tan fácil es comprar un servicio, qué tan fácil es obtener un crédito, qué tan fácil es obtener, inclusive, que le pasa a uno, va a colocar una queja y entonces termina, o un reclamo y termina uno contándole la misma historia a 3 personas diferentes porque no hay una secuencia anterior. Entonces, esos dobles procesos y eso hace que uno en estos momentos diga, no estamos trabajando y no estamos usando la información porque ya me conocen, ¿para qué me preguntan más de lo mismo? Ya me deberían registrar. ¿No está registrado? Bueno, hay algo que no está funcionando dentro de la organización. Entonces, es muy importante que tengamos presente dentro de esta visión digital estos aspectos, porque al final, quien nos dice si estamos o no estamos cumpliendo, si al final quien nos dice si estamos generando valor, es este que está en la mitad, que es nuestro cliente. Y obviamente es ese cliente que dice, yo no me voy de ahí, yo me quedo con ustedes, porque es que con ustedes no encuentro nada de lo que me están ofreciendo y aparte de eso, me están tratando a mí como persona, no como un número dentro de una organización, sino conocen quién soy yo. Bueno, creo que esto era todo lo que les quería compartir. Espero no haberme extendido mucho. Voy a dejarles un par de ejemplos también de inteligencia artificial. Voy a poner este video muy sencillo. ¿Qué tal a todos? Estoy aquí en el aeropuerto de Xi'an, en China, y veo algo que me llamó mucho la atención. Cuando no sabes en qué puerta o gate va a estar tu vuelo, normalmente vienes y checas en este tipo de dash
¿Qué te dice qué horarios y dónde estás? En China, vean la novedad. Te reconoce tu cara y automáticamente te dice dónde vas a abordar, dónde está ubicado en el mapa, solo con reconocimiento facial. Hay que aprenderle algo a los chinos. Saludos. Bueno, ese también es un gran ejemplo de cómo obviamente todos estos temas, todo esto hace que los procesos, como yo les digo, este tema de la transformación debe llevar es a que los procesos dentro de las organizaciones, dentro de nuestras experiencias, se faciliten. Les voy a dejar acá, estos son mis datos de contacto en este slide final. Esto es lo que yo les quería compartir. Quiero que, por supuesto, y el objeto de esta charla es que ustedes se lleven esto, que lo interioricen, que tenemos, como yo les digo, en el día a día la tecnología hace parte, por supuesto, de nuestras vidas. Esto ya no es un tema que es que ahí está la persona en la casa que me ayuda a conectarme, a que suba al internet, a que no, ahora nosotros tenemos que aprender de todas estas tecnologías, saber cómo las usamos y pues bueno, lo estamos viviendo inclusive con aquellos que tenemos hijos, solo la conexión al colegio, ya uno los ve y navegan solos y se conectan y bueno, es una cosa muy importante y sobre todo, como les digo yo, que lo interioricen, que se lo lleven y les agradezco enormemente este espacio que me brindaron en la mañana de hoy y le cedo la palabra a Diana. Mil gracias. Nelson, muchas gracias por tu presentación muy interesante realmente en todo este tema de transformación digital con estas nuevas tecnologías y por supuesto pues todo lo que tiene que ver con los procesos al interior de las organizaciones y para ello doy paso a Javier, nuestro consultor, para que sea él quien nos hable de generalidades del ERP de Novasoft y su integración con Bogdata. Así que bueno, Javier, adelante y bienvenido también de nuevo. Aló, ¿me están escuchando? Sí, señor. Ok, entonces digamos que para alinearnos con lo que ha planteado nuestro expositor Nelson, vamos a entrar a revisar unos aspectos. ¿Qué vamos a mirar hoy? Básicamente la presentación corporativa. Nosotros consideramos que es muy valioso que conozcan qué es Novasoft, una alineación a la transformación digital que manejamos nosotros y que estamos proponiendo al mercado y una alineación con Bogdata. ¿Qué queremos hablar de la presentación corporativa? Es importante que ustedes conozcan que somos una compañía 100% colombiana. Nos hemos dedicado a comercializar el software de gestión empresarial, tanto administrativo y financiero ERP, como la gestión humana en el sector público y privado. Nelson lo había reiterado. Llevamos más de 32 años. En ese trasegar de esos 32 años hemos logrado conseguir más de 3,000 clientes y entre ellos destacar que 950 manejan el proceso de gestión humana y nómina con nosotros. Clave también que somos una compañía que contamos con un sistema de gestión de calidad certificado para el manejo de las incidencias. Tenemos una alianza desde que nacimos como compañía con Microsoft, por lo cual hemos crecido, tenemos todo el proceso certificado en desarrollo de aplicaciones, los ingenieros y demás, y tenemos una membresía Gold. Tenemos distribuidores en todo el país y algo bien importante de lo que está hablando Nelson es que hemos incluido en nuestro portafolio la parte de la transformación digital. Aquí ustedes pueden ver en compendio toda el ERP con el componente de gestión financiera, la gestión administrativa, gestión del talento humano y la parte de contratación y compras. Para nosotros una de las cosas más destacadas que tenemos son nuestros clientes. Vamos a dividir este slide en los clientes del sector público, los más destacados. 2 ministerios, ahorita ganamos otra licitación, contamos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también.
Aquí está la Comisión Nacional, la Supersubsidio, el Archivo General, la Corporación Social de Cundinamarca, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y en el sector privado, KFC, que es un caso de éxito en la implementación de gestión humana y nómina. ADECO para nosotros es un cliente emblemático por cuanto liquida mensualmente alrededor de 40,000 trabajadores, 40,000 empleados, y todo el proceso se realiza con la plataforma de Novasoft. En San John, que es un cliente, también una multinacional muy importante, el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferia está entre nuestros clientes, la multinacional KPMG. BDO también es otro cliente para destacar. Para avanzar un poco más y explicarle la alineación que nosotros hemos hecho a la transformación digital, entonces aquí ustedes miran nuestros productos y soluciones en la nube. ¿Qué queremos decirle? En cuanto a la transformación digital, nosotros resaltamos ese último que hemos visto y son los portales de autoservicio. Aquí ustedes miran la interfaz al usuario que maneja Novasoft, pero una de las cosas más importantes y en la cual quiero insistir es la parte de apoyo a la transformación. En este tiempo de pandemia, muchas compañías que tienen la plataforma Novasoft y nuestros servicios se han visto beneficiados. ¿Por qué? Porque dentro de los portales, en particular, este ejemplo que voy a referirle, el portal de empleados, ¿qué les permite a ustedes? El empleado, sin necesidad de gestionar documentos físicos ni demás, puede hacer tanto solicitudes de documentos, solicitud de vacaciones, retiros de cesantías, toda una serie de gestiones que antes les tocaba personalmente, ahora las hace a través del portal. Reporte de incapacidades, si cuenta también con el caso de que en este tiempo le nació un hijo y tiene que reportar, simplemente hace el reporte a través del portal, gestiona documentos y la empresa se encarga o la entidad directamente de hacer todo el trámite de afiliación a la EPS, a la caja de compensación familiar. También desde el portal se pueden realizar procesos de bienestar, cursos, inscripciones de cursos, evaluaciones del desempeño. Todo ese tipo de procesos se pueden realizar a través del portal. Esto ha permitido que en estos meses de experiencia de cuarentena ha existido una comunicación permanente, no ha desaparecido, ¿sí? La interacción que tiene que haber entre el trabajador y la compañía o la entidad. También la realización de los diferentes comités que se establezcan por el esquema de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como el comité de convivencia, el COPAS. Todo eso a través del portal se maneja el funcionamiento y generación de actas y demás, de manera que nosotros hemos contribuido a que esa transformación, aunque la teníamos ahí prevista, veníamos trabajando los portales de autoservicio hace unos años, pero ahora hemos enfocado y hemos brindado más funcionalidades. Adicionalmente está también el portal de los proveedores que les permite a ellos conocer el estado de las cuentas, cuándo va a ser el giro, si le falta alguna documentación, si requieren alguna certificación, ellos puedan hacer uso desde el portal. Entonces, para nosotros la transformación digital es un compromiso que tiene Novasoft y como ha insistido nuestro expositor Nelson Villa, nosotros estamos aún más comprometidos de aquí en adelante en ese proceso y con el apoyo de nuestros clientes vamos a mejorar y actualizar a cada momento. Otra de las herramientas que nos ha permitido comprometernos más es la parte de los dashboard o tableros de informes o los reportes sobre inteligencia artificial. Entonces, estamos comprometidos con Microsoft, utilizamos herramientas de Power BI. Esa herramienta le permite hasta en un dispositivo móvil, un smartphone, tener informes y reportes que se generen desde
el sistema Novasoft desde la nube de Novasoft, pero que se puedan visualizar desde un smartphone. Entonces, es también una de las ayudas que hemos tenido para impregnar a nuestros clientes con la transformación digital. Ahora, para cerrar un poco el proceso, estamos hablando de nuestra ciudad de Bogotá. Bogotá se alineó con la parte de transformación digital y ha sido un paso de un sistema anterior que se llamaba C-Capital. Ahora entró en un proceso que se llama Bog Data, todo el esquema del ERP financiero, como el Estado lo tiene, que se llama CIF Nación. Para Bogotá modernizó y, como el logo lo dice, nos conecta. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos en claro? Que Bogotá está haciendo una transformación de C-Capital, el sistema anterior, al nuevo sistema que se llama Bog Data. Novasoft está comprometida. ¿Y en qué proceso estamos nosotros? En el diseño de toda la integración. El proceso empezó, digamos, en pleno desde el mes de septiembre. Ya nosotros estamos detrás de todo el proceso, porque al igual que Bog Data, el esquema de operación de Novasoft también es un servicio en la nube. Y una de las cosas más importantes que nosotros vamos a tener alineado todo el esquema de integración que va a pedir Bog Data cuando una de las entidades adscritas, que son alrededor de 87 entidades que están adscritas al distrito y que operan dependiendo de ella, como la secretaría, como los diferentes institutos, puedan hacer integración, porque reconocemos que el Bog Data no va a llegar a las 87 entidades, y por eso nosotros estamos comprometidos y estamos dispuestos a ofrecerle, y los estamos invitando a que conozcan las herramientas de Novasoft y lo que nosotros vamos a hacer con ustedes. Entonces, este es el espacio que queríamos contar para decirles que aquí está Novasoft comprometido tanto con la transformación digital que está sucediendo en las diferentes entidades y compañías y la ciudad, como también con los clientes que desean hacer una integración con el esquema Bog Data. Diana, te cedo el turno. Muchísimas gracias. No A sé ti, si hay alguna inquietud. a ti, Javier, muchas gracias. Y claro que sí, y muy interesante también pues todo lo que nos muestran en cuanto al proceso y cómo nos alineamos con todo este tema de transformación digital. Por acá, por el chat, hay una serie de comentarios. Bueno, agradecen a nuestro expositor Nelson Villa. De nuevo, gracias. Sin embargo, acá tenemos algunas preguntas para Nelson. Inicialmente dice, gracias por la información. ¿Cómo se puede comprender el empleado 4.0 y sus características en esta revolución industrial 4.0? Hola, Diana. Sí, te escuchamos. Ok, bueno, mil gracias a Marisol, Milton, gracias por escribirme, Jenny, gracias también por tu pregunta. Hay una cosa que quiero adicionar, que de pronto dentro de la conversación que sostuvimos no sé si quedó tan clara, pero es importante que sepan que nosotros, como lo dije al principio de la conversación, nosotros usamos la plataforma de Novasoft. El tema de atención de quejas se hace a través del ERP que maneja Novasoft, y por supuesto también el tema de procesamiento de nómina lo hacemos a través del tema de ERP. Lo que estamos actualmente integrando es cómo todas esas quejas y toda esa información que se recibe puede ser analizada a través de inteligencia artificial, ser escuchada, como les dije, leída, para comenzar a gestionar la experiencia del cliente. Y por supuesto de ahí se desprende, vuelvo y le digo, muchas cosas más, porque no es solamente atender quejas y reclamos, sino también puede ser el desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios, saber hacia dónde tiene que tiene que enfocarse la fuerza comercial, dónde tiene que enfocarse mercadeo, también a generar campañas. Entonces, es importante hacer esa salvedad. Quisiera, no sé si a Jenny pregunta que, bueno, gracias por la información, ¿cómo se puede comprender el empleado 4.0 y sus características en esta revolución industrial? Quisiera de pronto entender un poco más la pregunta. Yo, como la
la interpreto es como desde el punto de vista del conocimiento de esos empleados 4.0. Espero que sea por ahí la pregunta, ¿cómo los identifico? ¿Cómo sé si están montados en ese mundo? Pues miren, realmente yo digo que esto es un tema bastante sencillo y como lo dije al principio, es entender y es ver, es un tema de observación donde nosotros podemos identificar a esas personas que son realmente hábiles en el manejo y en el uso de la tecnología y lo vemos en su día a día. Yo tengo un gran ejemplo cuando trabajaba con el Banco de la Vivienda y es cuando un día el vicepresidente de operaciones me dice, vamos a trabajar en una campaña que se llama Cero Papel. Y en ese momento recuerdo que lo que hicimos era no solamente bajar el gasto de la vicepresidencia de operaciones, sino un poco también era comenzar a trabajar estos temas de transformación digital. Obviamente, yo fui el candidato inicial y lo primero que hice fue desprenderme de todas las cosas que me generaban a mí el uso del papel, que me generaban a mí estar usando cuadernos. Devolví mis cuadernos, devolví mis esferos, devolví todos los muebles donde guardaba esos elementos, devolví mi impresora, los tóner, devolví inclusive las cosedoras, abre huecos, todo lo que me generaba, como les digo, consumo de papel, arranqué por ahí. E incluso en ese momento también, pues bueno, surgió después una campaña bien interesante para que nosotros nos virtualizáramos y nos dieron acceso para poder comprar un iPad a 0% de interés. Eso también funciona actualmente, creo que a través de la vivienda con Diners. Y me montaron una aplicación que se llamaba Citrix. Yo lo que hice fue conseguir entonces una pantalla, conectar mi iPad a la pantalla y comenzar a mostrarle a las personas que efectivamente podemos trabajar así, sin necesidad de hacer uso, por supuesto, del papel. ¿Y qué pasó con mi oficina? Inclusive mi oficina en ese momento lo que yo hice fue volverla un espacio. Recuerdo que puse la mesa mía en el centro, me conseguí 4 sillas, tenía otro par más, volví una mesa redonda de 6 sillas y la volví como un sitio de paso donde cualquier persona que quisiera llegar a trabajar se sentara ahí. Entonces, es un tema que uno se da cuenta qué personas tienen, digamos, que esa disposición a la tecnología, y los que no, que también lo hice yo en ese momento, era enseñarles que el poder que tiene un iPad o que el poder que tiene, porque ahora uno va a mirar las tabletas, las de Samsung, las de Huawei, todas tienen las mismas capacidades, pues se da uno cuenta que el poder, eso no es solamente para ver películas o para leer otras cosas, sino sencillamente es una herramienta de trabajo grandísima. Entonces, comencé a explicarles y a enseñarles qué aplicaciones eran las ideales para que nosotros pudiéramos operar al interior del banco. Obviamente me senté a buscar, siempre digo, oiga, necesito una pregunta, por ejemplo ahora, una pregunta que me hable los mensajes cuando voy en la calle. Entonces encontré una que se llama Speaky. Entonces Speaky me va diciendo qué es lo que está diciéndome, si yo quiero que sea el WhatsApp o el WhatsApp Business o si llega un correo o un mensaje de texto. Y hay que comenzar a capacitar a las personas y hacerles entender que es que, bueno, le digo, el celular no es para solamente, bueno, el que quiera usarlo para jugar, que lo use. Pero es que ustedes se han dado cuenta que inclusive cuando uno mira los Huawei, la gama más alta ya viene con cámaras Leica y resulta que Leica es una de las cámaras de los lentes fotográficos y cámaras, por supuesto, pues que llevan mucho tiempo en el mercado y son cámaras profesionales. Entonces ya uno no carga, la cámara para un paseo, sino, oiga, llevemos el celular, compra un celular con muy buena cámara y lo lleva. Antes uno cargaba la música y entonces tenía que llevar el reproductor del MP3. Ya no, ya ahora tenemos aplicaciones, las que queramos para usarlas. Entonces, espero que con esto responda la pregunta que está acá en el chat, que hace Jenny Silva, sobre todo para entender de esos empleados 4.0 que tenemos dentro de las organizaciones y que obviamente tenemos que comenzar a promover ese uso de la tecnología, porque cuando uno traslada el uso de la tecnología dentro de las empresas, las disminuciones y las eficiencias en los costos y en los gastos se tienen que ver reflejadas. Como yo les puse este ejemplo, pues lo ve uno reflejado en el consumo del papel, en que no tuvieron que volver a hacer mantenimientos de impresoras ni comprar el tóner.
Entonces, comienza uno a ver que inclusive recuerdo que el primer dato que arrancamos muy pocos en este tema, y creo que el primer dato fueron como 1.300 millones de pesos los que logramos ahorrar en casi un año. Y eso es bastante, bastante plata para una organización. Entonces, espero haber respondido a la pregunta que hace Jenny a través del chat. Vale, Nelson, claro que sí, sí, ella comentaba acá por interno que sí, que se refería desde el conocimiento y competencias, así que bueno, muchas gracias por esa respuesta, pues dado que nos enseñas también cómo a utilizar, a darle un buen uso a la tecnología, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que no hay más comentarios, pues por supuesto de agradecimiento. Recuerden, si quieren contactar a Nelson, pueden escribir a nelson.villa@exabpo.com.co. Por otro lado, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de Novasop. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Allí encontrarán todos los seminarios y webinars que estaremos promoviendo precisamente para ustedes con todos estos temas coyunturales. Así que bueno, muchas gracias a Javier, muchas gracias a Nelson de nuevo por estar con nosotros el día de hoy en Alianza, por supuesto. Y pues bueno, les deseo un muy feliz resto de día y esperamos haber cumplido sus expectativas. Feliz día. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias.